Esta parte del páncreas tiene una función netamente digestiva, ya que se encarga de producir y transportar enzimas que ayudan a descomponer los alimentos en el intestino delgado. Lo primero que podemos observar en esta imagen son los lobulillos pancreáticos. A estos se le conocen por ser grupos de unidades glandulares, también conocidos como acinos, separadas por tabiques de tejido conectivo interlobulillar. Dentro de estos también se encuentran lo que son los vasos sanguíneos, como arterias, venas y otros vasos pequeños que nutren este tejido y transportan los productos. En el centro de cada lobulillo se encuentran lo que son los acinos pancreáticos, también conocidos como unidades glandulares. Estas están formados por lo que son células piramidales que producen enzimas digestivas como amilasa, lipasa, tripsinógeno y se almacenan en gránulos decimógeno. Estas se intuyen por ser una coloración más intensa del citoplasma apical, y estas secreciones son conducidas primero a través de conductos interlobulares que se encuentran dentro de los lobulillos y están revestidos por un epitelio cúbico bajo. Luego, las secreciones pasan a los conductos interlobulares que se encuentran entre los tabiques del tejido conectivo, que también están revestidos con epitelio cúbico bajo, aunque suelen también ser de mayor calibre. Todo este sistema de acinos y conductos termina desembocando en lo que es el conducto pancreático principal, que llevará las enzimas hacia el duodeno para colaborar con lo que es la digestión. Ahora, podemos ver cómo el páncreas exócrino está organizado de manera eficiente para transportar y liberar enzimas digestivas. Cada estructura, desde los acinos hasta los vasos y los conductos, juegan un papel esencial en este proceso. En esta imagen observamos un corte histológico del páncreas exócrino a gran aumento, enfocado en un acino pancreático, que es la unidad funcional responsable de la producción de enzimas digestivas. Lo primero que quiero destacar es que cada acino está formado por células epiteliales secretoras. También las llamamos células acinares, que en este caso son de tipo seroso. Estas células tienen forma piramidal, con un núcleo redondo basal, y su citoplasma está teñido de forma intensa por la presencia de gránulos decimógeno, que son esos puntos acidófilos o rosados que vemos en el polo apical de cada célula. Los granos decimógeno contienen enzimas digestivas, que son inactivas, como la amilasa, lipasa, tripsinógeno. Estas enzimas se activan una vez llegan al duodeno, donde cumplen una función en la digestión. En el centro del acino podemos observar las células centroacinares, que marcan el inicio del sistema de conductos. Estas células forman parte del conducto intercalar, que es el primer tramo del sistema de transporte que lleva las secreciones hacia los conductos más grandes. Entonces, el trayecto es el siguiente. Las células producidas por las células acinares liberadas hacia el conducto intercalar a través de las células centroacinares, y luego son transportadas hasta el conducto pancreático principal, también conocido como Wilson, para finalmente llegar al duodeno, donde cumplen su función digestiva. Este tipo de organización estructural permite una producción y transporte eficiente de las enzimas. Además, es un ejemplo de cómo la morfología celular se relaciona con la función, que son estas células adaptadas para la síntesis como liberación controlada de productos. Este corte nos permite ver con detalle cómo está estructurado el acino pancreático, desde las células secretoras, pasando por los gránulos decimógenos, hasta el sistema de conductos, destacando la coordinación entre la estructura y función en el tejido pancreático exócrino. En este corte histológico del hígado se observa el parénquima glandular epitelial hepático a pequeño aumento, donde se distinguen claramente las estructuras características del lobulillo hepático clásico. En el centro del lobulillo se ubica la vena central, hacia la cual drena la sangre proveniente de los sinusoides. Los espacios porta, también conocidos como P, se localizan en la periferia del lobulillo y están conformados por la tríada portal, rama de la arteria hepática, rama de la vena porta y un conductivo biliar. Entre la vena y la central y los espacios porta se disponen los cordones celulares epiteliales hepáticos, que corresponden a las hileras de hepatocitos. Estos se observan más oscuras debido a la densidad de sus núcleos. Separando los cordones se encuentran también los sinusoides hepáticos, que se visualizan como espacios claros. Estos
capilares especializados donde la sangre procedente de la vena porta y la arteria hepática fluyen hacia la vena central. En conjunto, esta organización permite la función esencial del hígado, que es filtrar la sangre, metabolizar nutrientes y detoxicar sustancias y producir la bilis. En el corte AH2-7, cordones epiteliales y hepáticos y sinusoides, observamos el hígado como un órgano vital que cumple funciones de metabolismo, desintoxicación, síntesis de proteínas plasmáticas y almacenamiento de glucógeno. El corte proviene del parénquima hepático, que constituye la porción funcional del hígado, donde las células llamadas hepatocitos se organizan formando cordones o láminas que se disponen alrededor de la vena central y están separadas por lo que son espacios vasculares denominados sinusoides hepáticos. Esta disposición forma la unidad estructural básica del hígado. Tenemos los hepatocitos, que son células principales del hígado en forma de polígono y con un citoplasma granular. Representan alrededor del 80% del volumen del órgano y se observan formando cordones. Estos están orientados a lo que es la vena central. Luego tenemos a este núcleo del hepatocito, que es grande, esférico y de tinción oscura, en donde observamos que tienen dos núcleos, lo cual lo normal debido a su alta capacidad de regeneración. Tenemos el citoplasma del hepatocito, que presenta una coloración rosada por la abundancia de mitocondrias y un retículo endoplásmico rugoso. Aquí se realizan funciones vitales como lo que es la síntesis de proteínas plasmáticas, el almacenamiento de glucógeno y la detoxificación de algunas sustancias. Tenemos también lo que son las células de Kupffer, que son macrófagos especializados que se localizan dentro de los sinusoides. Se identifican por ser núcleos alargados y un poquito más oscuros, y su función es fagocitar las bacterias, restos celulares y eritrocitos envejecidos. Tenemos los sinusoides hepáticos, que son espacios claros que separan lo que son los cordones de hepatocitos. Son capilares fenestrados, lo cual facilita el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. Entre los sinusoides y los hepatocitos se encuentra lo que es el espacio perisinusoidal o también de Dice, donde ocurre este intercambio. En el corte AH11-16 vemos una micrografía de un hepatocito, que se enfoca en la relación íntima entre el hepatocito y el sinusoide. El elemento clave es el espacio de Dice. Este lo consideramos como un espacio perisinusoidal que separa la membrana del hepatocito del endotelio discontinuo del capilar sinusoidal, sirviendo como el principal sitio de intercambio de moléculas. Esta superficie del hepatocito es el que da el espacio que presenta numerosas microvellosidades, que son irregulares dentro del hepatocito, proyecciones cruzales, para aumentar drásticamente entre el área de la superficie de la célula, así que facilita lo que es la absorción de sustancias desde la sangre, que ha pasado a través de los poros endoteliales hacia el espacio de Dice. Dentro del citoplasma de este hepatocito se observa una gran abundancia de organelos, retículo endoplásmico, que son también ribosomas libres y mitocondrias que reflejan su intensa actividad metabólica. Entre estos organelos destacan los gránulos de glucógeno, que son inclusiones celulares que demuestran la función del almacenamiento de carbohidratos dentro de lo que es el hígado. Ahora, en resumen, esta micrografía se destaca porque sus especializaciones morfológicas del hepatocito, que son microvellosidades, y el espacio de intercambio, que es lo que ya lo mencionábamos del espacio de Dice, que son esenciales para las funciones metabólicas y de filtración de la unidad hepática. En el corte AH11-18, que es un corte histológico de la vesícula biliar, vemos que la vesícula biliar es un saco distensible, con forma de pera, que la mayoría, obviamente los seres humanos, tenemos alrededor de 50 ml de bilis. Esta vesícula es un derivado secundario de lo que es el intestino embrionario a través del conducto cístico. Recibe la bilis diluida desde el conducto hepático. Tenemos lo que es la mucosa, que está compuesta por epitelio cilíndrico simple. Luego tenemos la lámina propia, que se considera una capa que es muy celular y contiene una gran cantidad de linfocitos y lo que son también plasmocitos. Contiene
también lo que son glándulas mucosecretoras, en especial cerca del cuello del órgano, pero son más frecuentes en vesículas biliares inflamadas. Por fuera de la lámina propia encontramos una capa muscular externa con abundantes fibras de colágeno y que son también elásticas. La vesícula biliar, a pesar de su origen como un divertículo derivado del intestino proximal, carece de muscular de la mucosa y también de lo que es la submucosa. En el corte AH16-1 tenemos lo que es un corte sagital a pequeño aumento de lo que es la hipófisis. Observamos la hipófisis en su conjunto, vista de forma sagital. Lo primero que se distingue es la división entre la adenohipófisis, que corresponde al lóbulo anterior, y la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior. Ambas están separadas por una zona más delgada llamada pars intermedia y están unidas al hipotálamo a través del tallo infundibular, que también se ve en el corte. La adenohipófisis ocupa la mayor parte de la imagen y tiene una apariencia más celular y compacta, con muchas más células dispuestas de forma irregular, con abundantes vasos sanguíneos. En cambio, la neurohipófisis se ve más clara, con un aspecto fibroso porque está formada principalmente por lo que son fibras nerviosas amielínicas y células gliales, llamadas pituicitos. Dentro de la adenohipófisis se identifican tres zonas: la pars distalis, que es la región funcional principal, la pars tuberalis, que rodea parcialmente el tallo infundibular, y la pars intermedia, que aparece como una delgada franja en lo que son las tres porciones. En la pars intermedia a veces se observan como ciertos quistes o cavidades que son restos embrionarios de la bolsa de Rathke. En la pars venosa, parte de la neurohipófisis, se pueden ver zonas más claras de fibras nerviosas entrelazadas y algunos núcleos de pituicitos. Ahí se almacenan las hormonas oxitocina y ADH, que son liberadas hacia los capilares. También destacan los vasos del sistema porta o hipotalámico, que se observan como espacios circulares o alargados llenos de eritrocitos. Son fundamentales porque transportan las hormonas reguladoras desde el hipotálamo hasta lo que es la adenohipófisis. Es un corte de la parte distalis de la adenohipófisis a mayor aumento. La imagen está teñida de forma que en la parte A encontramos lo que son las células acidófilas. Estas las podemos reconocer porque son rosadas y rojas. También tenemos las células basófilas, que son violetas o también pueden ser color azuladas. Tenemos lo que son las C, células cromófobas, que ya las encontramos de una manera, por así decirlo, pálidas o quizás sin color. Tenemos lo que son el párpado S, que son los sinusoides o capilares fenestrados, que son espacios vasculares entre lo que son las células. Luego tenemos lo que son los tipos celulares y lo que son las hormonas. Tenemos las acidófilas, las somatrofas, que secretan GH o lo que conocemos como hormona de crecimiento, las mamótrofas, que secretan prolactina, son las más abundantes y se tiñen de color rosa o rojo, basófilas y tirotrofas, que actúan sobre lo que es la tiroides. Tenemos lo que son las gonadotrofas, que las conocemos por ser las FSH, la LH, que regulan lo que son la función gonadal. Tenemos lo que son las corticótrofas, que es la ACTH y la MCH. Estas se estimulan en lo que es la corteza suprarrenal. Y por último tenemos las células cromófobas, que se ven pálidas o casi sin coloración. Tienen un citoplasma poco visible y un núcleo redondo o alargado. Representan lo que son las células inactivas o agotadas, que ya liberaron su contenido hormonal, o bien células que están en proceso de regeneración. Tenemos claves para reconocer. Tenemos el color. Las acidófilas son rosas, basófilas son violetas, las cromófilas son pálidas o sin color. Y su organización, pues tenemos lo que son los cordones celulares entre sinusoides, que se encargan de producir hormonas tróficas, que regulan lo que es la tiroides, gónadas, suprarrenales, crecimiento y lo que es la lactancia. En el corte AH16-4 encontramos el corte de neurohipófisis a gran aumento. En este corte histológico observamos la neurohipófisis o pars nervosa a un mayor aumento, que corresponde a lo que es la parte posterior de la hipófisis. Está compuesta principalmente por fibras nerviosas, pituicitos y cuerpos de Henry.
Las fibras nerviosas son prolongaciones de neuronas del hipotálamo y su función es transportar las hormonas oxitocina y vasopresina hasta la hipófisis. Los cuerpos de Henry son pequeñas acumulaciones donde se almacenan estas hormonas antes de liberarse a la sangre. Los pituicitos son células gliales modificadas que brindan soporte estructural, aunque no tienen una función secretora. La función principal de la neurohipófisis es almacenar y liberar oxitocina y vasopresina, que equilibran lo que es el agua, la presión arterial, el parto y la lactancia. Su importancia radica en que mantiene el equilibrio interno del cuerpo y participa en lo que son los procesos vitales, como lo es la hidratación y la reproducción. En este corte histológico observamos lo que es la glándula tiroides, una glándula endocrina ubicada en la base del cuello, formada por dos lóbulos unidos por un istmo. Histológicamente está compuesta por múltiples folículos tiroideos, los cuales están llenos de una sustancia rosada llamada coloide. El coloide contiene una tiroglobulina, que es la forma de almacenamiento de las hormonas tiroideas. El epitelio que rodea cada folículo está formado por células foliculares encargadas de producir lo que es las hormonas T3 y la T4, que regulan el metabolismo y el crecimiento del cuerpo. Entre los folículos se encuentran las células parafoliculares o las células C, que secretan calcitocina, una hormona que ayuda a disminuir los niveles de calcio en la sangre. Además, la glándula está rodeada de tejido conectivo que le da soporte y contiene los vasos sanguíneos. La importancia de la tiroides radica en que sus hormonas controlan la energía, el metabolismo, el desarrollo y el equilibrio del calcio en el organismo. El mal funcionamiento puede causar enfermedades, como lo que mencionábamos hipotiroidismo o el hipertiroidismo. Por eso esa glándula es esencial para mantener el equilibrio metabólico y el bienestar general del cuerpo. En el corte del campo microscópico de la glándula paratiroides encontramos un tejido que está formado casi de todas las células glandulares agrupadas. No hay folículos como en la tiroides y hay dos principales células. Tenemos las principales P y las O oxífilas. Las células principales P las consideramos por ser numerosas, pequeñas, citoplasma claro o débilmente teñido y tener un núcleo redondo. Su función es secretar lo que es la hormona paratiroidea. Esta aumenta el calcio en la sangre, estimula la resorción ósea para liberar calcio. Y tenemos lo que son las células oxífilas, que son un poquito más grandes, un citoplasma más rosado, son menos abundantes que las otras, aparecen desde la infancia entre los 6 y 7 años y aumentan dependiendo de la edad. No secretan lo que mencionábamos antes, la PTH. Se cree que son células principales envejecidas o de reserva. Su estroma y su vascularización. Tenemos lo que es la glándula, que está envuelta por una cápsula de tejido conectivo fino que envía tabiques delgados hacia el interior. Entre los cordones celulares se observa un plexo capilar muy denso con capilares fenestrados, típico de glándulas exócrinas. Este sistema vascular permite la rápida liberación de la PTH en lo que es en la sangre. En este corte encontramos una parte exócrina, que está sustentada por tejido conectivo laxo, que transporta vasos, nervios y divide el páncreas en lobulillos. Constituye la mayor parte del tejido y se observa en el corte con una coloración más intensa. Está formada por acinos pancreáticos, agrupaciones de células epiteliales cerosas de forma piramidal con aspecto similar a racimos de uvas. Cada acino presenta en su centro una o más células centroacinares que marcan el inicio de los conductillos excretores. Estas células acinares poseen abundante retículo endoplásmico, rugoso y gránulos decimógeno, donde se almacenan las enzimas antes de su secreción. Producen y secretan el jugo pancreático, el cual contiene enzimas digestivas como amilasa, lipasa y tripsina, que se liberan hacia el duodeno a través de los conductos pancreáticos para completar la digestión de proteínas, lípidos y carbohidratos. Entre los grupos de acinos se observa el tejido conectivo interlobular, formado por fibroblastos, fibras colágenas y reticulares, vasos y conductos excretores. Este tejido divide el páncreas en lobulillos y sirve de soporte y vía de paso para vasos y secreciones. Tendemos la parte endocrina. Están los islotes de Langerhans. Los islotes
Aparecen como grupos de células más claras distribuidos en los acinos exócrinos. Cada islote está rodeado por una red de capilares sanguíneos fenestrados, que permiten que las hormonas pasen rápidamente al torrente sanguíneo. Y una delgada capa de tejido conectivo los separa del tejido exócrino circundante. Los islotes forman la porción endocrina del páncreas y se encargan de mantener el equilibrio de la glucosa en sangre mediante lo que es la secreción de algunas hormonas. Dentro de los islotes se encuentran 4 tipos principales de células. Células beta. Se ubican principalmente en el centro del islote y se secretan lo que es la insulina. Su función es disminuir la concentración de glucosa en sangre al favorecer su ingreso en lo que son las células del cuerpo y estimular el almacenamiento de glucógeno. Están las células alfa, localizadas en la periferia del islote, que secretan glucagón, cuya función es aumentar los niveles de glucosa sanguínea al estimular el hígado para liberar la glucosa a partir del glucógeno almacenado. Actúan como una forma opuesta de la insulina, manteniendo un equilibrio metabólico. Las células delta se encuentran dispersas entre las alfa y la beta con una distribución intermedia. Secretan somatostatina, si no me equivoco, hormona que inhibe la secreción de insulina y glucagón, regulando la actividad de las otras células que ya mencionábamos y evitando las fluctuaciones bruscas de glucosa en sangre. Las células PP, que son menos numerosas y se ubican en la periferia de algunos islotes, secretan polipéptido pancreático, que regula la secreción exócrina de la páncreas y la motilidad del tubo digestivo, modulando así la actividad de los acinos pancreáticos. En el corte AH1115, que es el espacio porta a mayor aumento, vemos que se presenta, como decía, a un aumento mayor e ilustra un espacio porta típico, una estructura triangular esencial en la periferia de los lobulillos clásicos. Este espacio está definido por la presencia de una tríada portal, compuesta por 3 elementos tubulares, una rama de la vena porta, de luz amplia y pared delgada, una rama de la arteria hepática de menor diámetro y una pared muscular más gruesa, y el conducto biliar identificado por su revestimiento de epitelio cúbico simple. Adicionalmente, dentro de este tejido conectivo se localiza un vaso linfático, que el conocimiento de este corte permite también comprender los 3 modelos de organización del parénquima. Mientras que en el lobulillo hepático clásico, este espacio está en la periferia, en el lobulillo porta, que es una unidad exócrina. Está en el centro finalmente el acino hepático, que se define por tener espacios porta en sus 2 extremos. Este acino es el que mejor explica el gradiente de irrigación, ya que el parénquima más cercano a la tríada porta recibe su mayor concentración de oxígeno y también de nutrientes, mientras que el más cercano a la vena central está menos irrigado. En el corte AH69 encontramos un campo microscópico de una corteza y también de la pequeña porción de la médula. Su estructura se basa en lo que es la glándula suprarrenal, que tiene una cápsula de tejido conectivo que la recubre. Debajo encontramos la corteza, que produce hormonas esteroides. En el centro encontramos lo que es la médula, que es la productora de catecolaminas. Tenemos lo que son las zonas de la corteza que van de afuera hacia adentro. La zona glomerular, células pequeñas en grupos redondeados. Tenemos la hormona aldosterona, que regulan lo que es el sodio y el potasio. Tenemos la zona fasciculada, que son células grandes y claras en cordones largos y paralelos. La hormona también la cortisol, que se encarga del metabolismo de la glucosa y la respuesta hacia el estrés. Tenemos la zona reticular, que son células más oscuras y en redes. Tenemos la hormona esteroides sexuales, andrógenos y algo también de estrógenos. También tenemos la médula, que es la parte central de la glándula y se tiñe más clara o rojiza. Contiene células cromafines, que son modificaciones de neuronas simpáticas postganglionares. Estas células secretan lo que son la adrenalina, epinefrina también conocida, la noradrenalina, y también hay células ganglionares simpáticas y una red abundante de capilares y venas grandes como la vena central suprarrenal. Las células cromafines son las células responsables de la respuesta de lucha o huida. Aumentan la frecuencia cardíaca, presión arterial, liberación de glucosa.
La cápsula, en la parte más externa, se observa una delgada capa de tejido conectivo denso y regular, rica en fibras colágenas y vasos sanguíneos que penetran lo que es la corteza. Las glándulas adrenales son órganos triangulares, por así decirlo, que están ubicados en lo que es en el retroperitoneo, sobre los polos superiores de cada riñón. Tenemos lo que es la corteza suprarrenal, que se organiza en lo que son 3 zonas concéntricas. Esta va desde afuera hacia adentro. Tenemos la zona glomerular, que es la más externa, justo debajo de la cápsula, formada por células dispuestas en grupos o arcos. Esta produce principalmente lo que es aldosterona, que regula el equilibrio entre el sodio y el potasio. Las células tienen citoplasma acidófilo, con ciertas gotas lipídicas claras. Luego tenemos lo que es la zona fasciculada, que es la más gruesa de las 3 zonas corticales y contiene cordones largos y radiales de células claras separadas por lo que son algunos capilares sinusoidales. Las células se llaman espongiocitos por sus numerosos vacuolas de lípidos, y esta secreta lo que es el cortisol, que regula lo que es el metabolismo de lo que son los carbohidratos, grasas y proteínas. Tenemos lo que es la zona reticular, que es la capa más interna de la corteza y está cerca a la médula. Estas células se disponen en redes o cordones anastosomados, producen andrógenos débiles y sus células sí tienen un citoplasma acidófilo y menos lípidos. La corteza se ve un poquito más oscura y más densa que la médula y sus capas son visibles por los distintos tonos de tinción. Luego tenemos la médula suprarrenal, que es la parte central de la glándula y se tiñe un poquito más claro o rojiza. Contiene células cromafines, que son modificaciones de neuronas simpáticas postganglionares. Estas células secretan catecolaminas, también lo que es la adrenalina, la noradrenalina. También hay células ganglionares, que son simpáticas, y una red abundante de capilares y venas grandes. Las células cromafines son las responsables de la respuesta, que es la lucha o la huida. Aumentan lo que es la frecuencia cardíaca, la presión arterial y liberación de glucosa. Luego está la cápsula, que en la parte más externa se observa una delgada capa de tejido conectivo denso y regular, rica en fibras colágenas y también en vasos sanguíneos que penetran hacia la corteza.